Creo que son las 7, podemos empezar. No, por favor. Aquí, con puntualidad británica, empezamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, señores y señores, y muchas gracias por venir a la Matritense en esta tarde, que la verdad que es una tarde complicada, porque está lloviendo, hace frío, en fin, es casi una proeza que estén ustedes aquí. Así que les agradezco enormemente en nombre de la Matritense su presencia. Y soy Manuel Rodríguez, el presidente de la sociedad, por cierto, perdonen que no me haya presentado para los que no me conozcan. Para mí la verdad es que se lo estaba comentando a don Miguel del Pino hace un momento, a mí me hace mucha ilusión esta tarde tenerle aquí en la Matritense, porque yo soy uno de sus oyentes fieles. Le escucho hace, ya no sé ni los años, muchos. Decía que lleva con el programa 10 años, así que al menos 10, pero yo diría que más, porque yo creo que anteriormente también. Así que me imagino que ustedes también muchos se contarán entre sus oyentes. Entonces a mí la verdad que me ha hecho mucha ilusión conocerle esta tarde y tenerle aquí en la Matritense, que por supuesto es su casa como la de ustedes. Y además para hablar de un tema que aquí nos encanta, que hemos tenido ya varios actos en los últimos tiempos dedicados al género chico. Y inauguramos hoy el mes de marzo, que es un mes dedicado a la mujer. En la Matritense vamos a tener varios actos. Aunque a mí esto de dedicarlo a la mujer, si les soy sincero, yo creo que las mujeres no necesitan que se lo dediquemos. Todo el año es dedicado a la mujer y al hombre. Yo estas cosas no termino de entenderlas muy bien, pero bueno, vamos a hacerlo así. Además que nos lo reclama el ayuntamiento, esto se lo voy a confesar. Es una de las cosas que nos reclama el Ayuntamiento de Madrid, que como beneficiarios de una subvención municipal, pues tenemos que hacerlo, pero por supuesto lo hacemos gratamente, sin que nos obligue el ayuntamiento y tener que dedicarle un mes específico a la mujer. Pero bueno, además lo vamos a unir con el género chico. Género chico, grandes mujeres. De esto nos va a hablar don Miguel del Pino, al que le agradezco su presencia una vez más. También agradezco a doña Carmen Martín Zafra, aquí a mi derecha, que es miembro de nuestra junta directiva y es la persona que nos ha facilitado el que Miguel esté con nosotros. Así que muchas gracias, Carmen, también. Y les voy a presentar también a don Antonio López, que es nuestro vocal encargado de coordinar las actividades culturales en la Matritense y que nos va a presentar a continuación a nuestro ponente de esta tarde. Así que le reitero mi agradecimiento por su presencia y adelante, Antonio, tienes la palabra para presentar a nuestro amigo. Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en esta tarde. Como ha dicho nuestro presidente, inauguramos un mes dedicado especialmente a la mujer. También él se ha referido a que el año tiene 12 meses y por tanto no sería necesario hacer uno especial, sería más razonable distribuirlo todo de manera uniforme. Pero bueno, bienvenido sea eso si esto permite que estemos aquí hoy reunidos. Y además vamos a hacer esta bienvenida a la mujer probablemente de la más hermosa forma en que lo podemos hacer, que es envolviendo su nombre con una de las más sublimes expresiones de la belleza y el rigor, que es la música y el bel canto. Y puesto que estamos en España, somos casi todos españoles, pues vamos a hacer un pequeño guiño a la mujer particularmente española y latinoamericana. Creo que se lo merece. Además lo vamos a hacer con la zarzuela, que es una expresión musical que hunde sus raíces en un pasado no muy lejano de esta vieja piel de toro. Hoy corren tiempos en donde se pretende enfrentar a la mujer con el hombre. Yo creo que es un empeño perdido, un empeño baladí, porque evidentemente todos los caballeros que estamos aquí sabemos que aun cuando en momentos, digamos, con jocosidad más o menos acertada lo que queramos de la mujer, sin embargo, todos los caballeros sabemos que la mejor prueba de que Dios existe es que creó a la mujer. En consecuencia, entonces yo ahora ya lo único que tengo que decir es que dar nuestras gracias al profesor doctor don Miguel del Pino por estar aquí y que nos ciñamos en ese homenaje a través de la zarzuela a la mujer española y latinoamericana en general, con la música de la zarzuela, con el concepto de la zarzuela, que por cierto, zarzuela es femenino,
Muchas gracias. Bueno, debería, con su permiso, leer algunas reseñas de las muchas cualidades profesionales que adornan al doctor del Pino. Don Miguel del Pino es, aparte de un excelente experto en temas musicales y un gran barítono, hoy no le vamos a pedir que nos lo demuestre porque ya está demostrado, pero es el doctor en biología, nació en Madrid en octubre del 45, o sea que nos llevamos muy poquitos días, don Miguel, y es, como digo, doctor en biología, ha sido profesor en la Universidad Central, catedrático de instituto, y entre sus numerosas actividades pues figuran colaboraciones con radio y televisión. Hoy en día son bastante fieles y bastante numerosos los devotos que le seguimos en las emisoras hablando de animales. Sus pasiones particulares son la ornitología y el género lírico, en donde, como antes he dicho, ha destacado ya como notable barítono. Ha pronunciado numerosas conferencias sobre el mundo de la biología y también acerca de este género lírico, llamado impropiamente quizá género chico. Son muchas más las cosas que podríamos decir sobre el currículum de don Miguel, pero no les quiero quitar este tiempo, pero sí pedirles un favor muy encarecido. Por favor, asegúrense de que encienden todos sus teléfonos móviles cuando hayamos salido. Muchas gracias, Antonio. Bueno, los que ya conocen a Antonio López, esto ya no les sorprende, pero vean ustedes qué gran persona tenemos aquí en la Matritense. De verdad, brillas con luz propia, Antonio. Luego te pagaré lo convenido. De acuerdo, a la salida, ¿cómo quedamos? Bueno, adelante, don Miguel, cuando quiera. Muchas gracias, muchísimas gracias primero por esta invitación. Para mí de verdad es muy importante porque solamente ponerse aquí, en este lugar, primero por el espacio en el que estamos. Y luego también, ante este público, buena parte de él me honra con su amistad y saben que yo lo valoro enormemente y saben que les quiero mucho, hasta el extremo de que hoy cuando me dirija por aquello de mantener el tipo y mantener las formas, me dirigiré de usted, pero saben que el cariño hacia prácticamente todos los que están aquí es muy grande. Yo, en el mundo de la zarzuela, donde hay aquí pues, grandísimos cantantes que me permiten, y vuelvo a repetir mi agradecimiento, me hacen un huequecito a su lado y con su cariño, pues me siento en principio de verdad, muy sinceramente, no lo tomen por falsa modestia, me siento de verdad un poquito acomplejado ante lo que tengo aquí delante, de arte, de grandes cantantes, de grandes amigos. Muchísimas gracias a todos y por supuesto hablo también a los periodistas, divulgadores. Aquí yo no voy a decir nada que todos los que estamos aquí lo sepamos. Se trata por lo tanto de invitarles a compartir una reflexión que voy a confesar cómo nació. El tema, bueno, aparte de que yo he leído todo lo que ha caído en mis manos sobre género chico, que es mucho, y sobre zarzuela en general también, pero el tema surgió, el título en particular, género chico, grandes mujeres, es decir, la forma en que la mujer es tratada en el género chico. Esto nació en un coloquio polémico sobre si eran admisibles las versiones nuevas y las originalidades y las genialidades en las presentaciones de zarzuela, o deberíamos reducirnos a los clásicos. Cuando un muchachito, perdón, no trato ni mucho menos de minimizarle, pero bueno, digamos que un joven al que yo no había visto jamás en un teatro de zarzuela, se levantó para decir que la zarzuela era machista. Estaba allí, entre otros, una persona a la que yo tengo una admiración enorme y que no oso hablar cuando está en delante, que es el profesor don Emilio Casares Rodicio. Pero qué indignación me daría aquello. Me levanté y hablé. Claro. Bueno, podemos empezar a hablar ya en términos de género chico. Yo conocí un señor, era una buena persona, pero era un poco bruto. Carlos le prohibieron ir a los toros, ir al fútbol, tenía que presentarse en la comisaría por alguna bronca que había montado ya. Casi siempre justas, pero se enfadaba mucho. Y cuando una vez que le llevaron la contraria, dijo, me se puso una índole, le dije, pues eso, a mí me se puso una índole cuando al jovencito decir que la zarzuela era machista. Y ahí surgió este tema, porque pienso, y vuelvo a repetir,
e insisto en que no lo tomen por falsa modestia, que de verdad aquí yo tengo un título que no ha dicho don Antonio, en el mundo de la zarzuela, que es el de El último mono, en estos temas, al lado del público que tenemos aquí. Pero de verdad entiendo que la mujer fue tratada en el género chico no solamente con una sensibilidad extraordinaria, sino también en muchos casos como una verdadera heroína. Fue tratada con un carácter heroico. Y muchos de los galanes de zarzuela, y en particular del género chico, al lado de sus mujeres quedan prácticamente en la categoría de tontos, por no decir de niñatos, porque la verdadera protagonista, la heroína, es la mujer. Y simplemente hoy, para no cansar demasiado de los 40 o 50 ejemplos que podíamos poner, me voy a permitir recrearme en 3 nada más, pero son suficientemente significativos. Pero antes de nada, estamos en la Torre de los Lujanes y no se puede... Primero, para centrar el tema, les iba a pedir un poquito de paciencia y que antes de entrar la mujer en el género chico hiciéramos una pequeña revisión de ese fenómeno único, creo yo, en todas las ramas del arte del mundo, en que una generación ha sido retratada. Y ha sido retratada de una manera tan fiel que no se puede mejorar. Podemos, gracias al género chico, podemos saber cómo fue la generación de esos antepasados que vivieron entre 1870 y 1920. No es un vídeo, es una foto instantánea, pero qué bien salieron, qué bien quedaron y cómo los podemos comprender. Y entre ellos, qué bien podemos admirar a la mujer del género chico. Pero no podemos, antes de centrarnos en el género chico como apertura para que podamos centrar mejor a la mujer en él, no podemos empezar aquí una charla sin hablar del gran protagonista, del gran Pío Estanislao Federico Chueca. Y con esa combinación de nombres ya promete, ¿verdad? Ya promete el personaje. Porque no disponemos, desgraciadamente, no disponemos de una biografía científica de Chueca. Como sí disponemos, gracias al Instituto Complutense de Ciencias Musicales y en nuevas publicaciones, vamos teniendo biografías muy fidedignas y científicas de casi todos los grandes músicos de zarzuela y de género chico en particular. Pero la biografía que tenemos, de la que disfrutamos de Chueca, de Fernández Girbal, más que una biografía científica, es una biografía novelada, preciosa, muy bonita, muy fácil de leer. Pero sobre Chueca circulan una serie de mitos que no sabemos muy bien si son verdad o no. El más famoso quizá fue el de la cartera que perdió y que se la devolvieron 3 delincuentes, ¿verdad? Si empezamos a creernos todas esas cosas, a lo mejor nos hacemos un retrato deformado de Chueca. Pero lo que sí es verdad que se paraba de vez en cuando a jugar a la chapa con los niños en la calle, que fue de los primeros que fueron en bicicleta y en monociclo por la calle también de Madrid, que fue un personaje absolutamente genial en ese sentido. Por lo tanto, don Federico Chueca, don Pío Estanislao Federico Chueca, evidentemente tiene que ser el gran protagonista de este acto y de estas palabras mías. Ya nada más verle se ve que destila bondad personal, destila genialidad. Y yo creo que hay que aclarar quizá algunas cosas sobre su figura que pueden no ser muy exactas. Por ejemplo, ¿me oyen ustedes bien a pesar de la música o la bajamos tan bonita, ¿verdad? Tan bonita que hace un buen fondo. Bueno, te oímos, pero no te vemos. La cara, por eso. Eso salir ganando, porque además después de viejo he hecho la primera travesura de mi vida y miro la barba que me he dejado. Consecuencia de la pandemia. Pero me he pasado toda mi vida sin dejarme ni un rizo y que ni un centímetro de bigote. Pues después de viejo, mira qué pinta yo. Por otra parte, encaja un poco también con los personajes de la época, ¿verdad? Bueno, Amparito, pues continuamos. Y digo que es posible que la biografía de este personaje haya quedado un poquito distorsionada, entre otras cosas por la gran admiración que le tiene Girbal. Pero sí sabemos que fue un hombre del pueblo. Eso está clarísimo. Los sobrenombres que se daban eran el músico chispero de Madrid. No cabe duda de que Chueca es un heredero, en primer lugar de Barbieri, pero antes de don Ramón de la Cruz. Es decir, que los tipos que pintaba eran personajes populares y que sus chulapas, bueno, gracias, y que sus chulapas pues eran las herederas de las Manolas, de los personajes de don Ramón de la Cruz. Y que era un hombre del pueblo, eso está totalmente fuera de duda.
Bien, pero otras cosas están claras también, como que fue cierto que le detuvieron en la famosa noche de San Andrés, porque andaba por allí enredando como buen estudiante díscolo. Era un hombre de profundas ideas liberales, y parece que es cierto también que cuando lo llevaron a la cárcel del Saladero, que más típica no podía ser la cárcel también, improvisó unas teclas sobre una mesa y allí compuso, es una pequeña pieza, pero lo llamó Lamentos de un preso. Pero lo mejor que tiene esta anécdota es que le sirvió para conocer al gran Barbieri, porque se presentó en su casa pidiendo verla, Barbieri le recibió, eso sí, cambió el título, Lamentos de un preso, lo cambió por Cupido y Esculapio, y lo presentó en los salones de baile, y adoptó de tal manera a Chueca, se llamaban papá e hijo, familiarmente, y llegaron a un cariño verdaderamente fraternal. Pues este gran hombre, este gran Chueca, nos creemos héroes, y en parte lo somos por haber soportado una pandemia. En nuestra generación, que gracias a Dios no ha conocido una guerra, no hemos vivido una guerra, por lo menos la mayor parte de nosotros, solamente algunas de las personas mayores, pero en cambio sí hemos sobrevivido a una pandemia, cuando nadie nos lo podía esperar, nadie se podía imaginar. Chueca tuvo que pasar por la experiencia de la gran epidemia del cólera en el año 67, en la cual murieron sus padres, tanto su madre como su padre, y su hermano, un poquito más tarde. Quedó entonces en la más absoluta soledad y se contrató como pianista de café, muy cerquita, aquí en el Café Salamanca, en la plaza de Antón Martín. Y a partir de ahí, no solamente tocaba para los clientes, sino que improvisaba. Hay muchas anécdotas sobre esto. Se dice también que improvisó, como liberal que era, que improvisó unas notas para llevárselas al general Prim cuando este hizo su entrada en Madrid, y que consiguió meterse donde iba a caballo el general. Tampoco puede ser novelado, pero lo que sí es cierto es que posiblemente unas notas que tomó allá en el piano le sirvieron después para elaborar la famosísima Marcha de Cádiz, que acompañó también a los soldados españoles cuando embarcaban para la tremenda experiencia de la guerra de Cuba. En fin, todo esto le configura como un personaje verdaderamente irrepetible. Chueca fue además, lo llamaban en la antigua Roma Vir bonus, hombre bueno, un hombre que debía ser una persona buenísima. Barbieri le acompañó durante toda su vida, le aconsejó, ¿no? Y Chueca padecía, que nadie se asuste, porque muchos de nosotros tenemos el azúcar desequilibradillo, ¿no? Pero en tiempos de Chueca esto era gravísimo, no había forma de... con cualquier pastillita se regula. Pero Chueca tenía una tremenda diabetes que le llevaba a la muerte. Y cuando iba a morir, como hombre tan muy religioso que era, Chueca pidió la comunión. Estaba en la cama, no se levantaba, tomó la comunión y dijo algo verdaderamente para pensar sobre el interlocutor, porque cuando comulgó dijo a su esposa y a los amigos lo siguiente, dijo: bueno, ya está, ahora dejadme dormir. Bueno, nosotros le dejamos dormir, le hacemos caso, pero lo que de ninguna manera vamos a consentir es dejarle morir, porque Chueca es el alma de Madrid y el alma no muere. Así que dejémosle que duerma con todos los respetos, pero mientras estemos aquí, por lo menos nuestra generación, y a ver si conseguimos contagiar un poquito a la siguiente, esto no puede morir nunca. Ni la zarzuela, ni el género chico, ni lo que Chueca representó y representa. Dicho esto, que no me quería quedar con la gana de decir, diremos también que Chueca es a veces acusado, no es tan grave la cosa, se dice que no tenía formación musical, que simplemente era un gran melodista, una gran imaginación, pero que la parte musical, sobre todo de composición, era cuestión de Valverde, Chueca y Valverde. Bueno, efectivamente parece que es así, pero Chueca llegó a ser director musical del Teatro Apolo, lo cual desmiente bastante lo de que no tuviera conocimientos musicales. Fue además un estudiante, bueno, hay que reconocer que parece que se escapaba de vez en cuando para irse por las tabernas, porque él lo que quería era ver, conocer a la gente, y el aula a veces se le quedaba un poquito estrecha, ¿verdad? Pero aparte de esto, Chueca no fue ni mucho menos un ignorante musical. De hecho, cuando se separó de Valverde de manera completamente amistosa, en el año 90, Chueca continuó siendo muy grande, con otros músicos acompañantes. Valverde no, Valverde prácticamente se acabó.
Quienes siguieron con él, pues es discutible, se discute mucho. Se dice que hasta que Falla, que despreciaba la zarzuela, pero en el fondo la admiraba mucho, hasta que Falla pudo ser uno de los orquestadores de los últimos momentos de Chueca. Lo dejamos también en el misterio y en la parte, si queréis, un poco novelesca. Chueca, en el año 1870 y tantos, comienza el fenómeno del género chico. El género chico comienza como un fenómeno teatral de verso, que se decía entonces, es decir, basado en el sainete hablado. Pero Chueca concibió una forma diferente, que sería el sainete cantado. Y así lo inauguró el año 1880, como después veremos con la canción de la boda. Primer sainete lírico musicado, obra, como no, de Chueca. Bien, hecha esta presentación, que es un homenaje evidentemente al gran Federico, hablemos un poquitín del género chico. Y enseguida centramos en él, a la mujer, en ese marco. Pero hay que crear primero el marco para valorar cómo se merece el papel de la mujer en él. El género chico, decíamos hace un momento, que fue una fotografía que se le hizo a una generación. Y en esa fotografía hay que considerar quiénes fueron los músicos, quiénes fueron los autores de los textos y qué música se empleaba en él. Pero para eso tenemos que remontarnos a un Madrid que prácticamente en 50 años pasa de una población de poco más de 186.000 ciudadanos a otra de 500.000. Madrid crece muchísimo en ese momento del siglo. Crecer una población pues puede ser porque tiene una gran tasa de natalidad, pero no fue así, por el contrario. No podemos hacernos ideas seguramente de que en el Madrid del género chico la tasa de mortalidad, sobre todo infantil, era tan alta que era difícil llegar a los 30 años. De hecho, pocos ancianos aparecen como protagonistas del género chico. El señor no sé cuánto, ya cuarentón, ya es considerado un don Bartolo casi, sobre todo si quiere concretarse en una chica, ¿verdad? De manera que era una ciudad con un enorme índice de mortalidad y una vida insalubre. Si hablamos del año 1860-70, cuando comienza a tener las obras cortitas con verso, entonces Madrid estaba atravesando una gran crisis económica. Había muy poquito dinero. Y era muy grande la inmigración. Puesto que no había ni obras, ni se hacía construcción hasta el ensanche, no empezó a construirse en Madrid, ni había industria. ¿Qué es lo que venía a Madrid? ¿Qué personas venían a Madrid? Pues funcionarios, normalmente aspirantes a funcionariado, aspirantes a funcionarios. Y una vez que se instalaban aquí, pues tenían una vida más o menos acomodada, ellos y sus esposas. ¿Qué cabida podía tener una mujer ahí? Bueno, pues una mujer casada, pero llevaba su vida normal, pero el problema era que la inmigración femenina se instalara aquí. Y tenía una forma de hacerlo fundamental, que era el servicio. De ahí viene incluso el concepto de criada, la propia palabra criada, pues viene de un medio rural con hambre, con verdadera hambre, que podía mandar a una hija a Madrid donde podía ser criada, es decir, alimentada, por lo menos. El sueldo o mínimo o nada, o despreciable prácticamente, ¿verdad? Esa criada, esa forma de introducirse en la ciudad, era algo heroico. Algo tan heroico que es muy cantada precisamente en el género chico. Voy a poner uno de esos personajes simplemente, que sería Hermenegilda, la Menegilda, de la Gran Vía. Menuda señora, ¿eh? Porque la Menegilda molestó de tal manera a las amas, y esto demuestra también lo vivo que estaba el género chico, que hubo que hacerle una respuesta. No hubo más remedio que crear, para que las señoras se aplacaran, hubo que hacerle una segunda letra, que era la canción del ama. Pero fíjense, el género chico podía ser muy criticón, podía ser muy... pero todo pasaba por un filtro, que es el filtro de la broma, de la guasa. Se ha dicho que es algo comparable, lo dijo Antonio Valencia en un libro muy bonito que tiene sobre el género chico, que era como un tísico que se miraba al espejo y se maquillaba y ponía cara, se sonreía queriendo demostrar que estaba bien. A la miseria respondían con la broma. Incluso la crítica casi siempre estaba desprovista de acritud, porque estaba filtrada
por esa bromita, por esa guasa. Un buen amigo aquí presente me decía ayer, sin ir más lejos, es un amigo ingeniero, no voy a personalizar, pero bueno, un amigo es ingeniero que ha trabajado varios años en Bangladesh como ingeniero, construyendo centrales nucleares y empresas, ¿no? Y me decía que algo parecido, esa generación inocente del género chico lo ha visto en Bangladesh entre gente muy pobre, pero que sin embargo eran alegrísimas, tenían una alegría de vivir enorme. Aquí cantaban, allí bailaban, me decía mi buen amigo oratorio en Bangladesh, ¿verdad? Pues esa broma, esa guasa, ese personaje del género chico que lo toma todo a risa, lo cual tiene muchísimo mérito, porque uno lo tiene prácticamente para comer, es el prototipo, es el arquetipo del hombre del género chico. La vivienda, sobre todo en la zona de Madrid, que se llamaba los barrios bajos, era un cuchitril, con 2 habitaciones diminutas, una de las cuales hacía de alcoba y la otra de recibidor, y los servicios muchas veces eran comunes en un pasillo. Aparece entonces una forma de vida que dará también lugar a una variedad, a un tipo especial de sainete de género chico, que es la corrala, el sainete de corrala. Porque en una corrala pues, discutirían, se pelearían, se pondrían verdes, pero allí nadie se moría solo, nadie se quedaba solo. Cuando a la señal, no sé cuántos, le faltaba lo más elemental, siempre había alguna amiga que a lo mejor se habría peleado con ella la semana anterior, pero que cuando venían duras había gran solidaridad. Bueno, pues hecho este pequeño retrato de lo que podía ser el género chico, vamos ahora ya a centrarnos en lo que nos ha traído el dinero sobre la mujer en el género chico. Y para ello yo me voy a remontar al primer sainete lírico con música que podemos recordar, que es la canción de la Lola, 1880, Teatro Alhambra, Sueca y Ricardo de la Vega. Lo de Ricardo de la Vega es punto y aparte de mí, porque era un escritor, un gran escritor de libretas, pero la guasa que tenía le demuestra una anécdota. Él, además de escritor, muchas veces fue periodista y crítico. Y después de haber sido el autor de La verbena de la paloma, le toca hacer la crítica de La revoltosa, 3 años después. Y comprende que ha dejado de ser el rey. Si La verbena de la paloma le permitía ser el número 1 de los saineteros, La revoltosa le va a hacer sombra. Y tiene que hacer encima la crítica. ¿Y qué decimos? Pues en verso. Y dice lo siguiente. La revoltosa se estrenó en noviembre. Lo normal en las obras de género chico es que duraran 15 días, ¿no? Y dice Ricardo de la Vega, revoltosa tenemos hasta el vestido. Me carga este sainete porque no es mío. No se puede hacer. Pues este gran guasón era el libretista de la canción de la Lola. La canción de la Lola hoy día es prácticamente desconocida. No se recuerda casi nada. Bueno, en alguna función de fin de año, en el Teatro de la Zarzuela, cuando se ha puesto música de género chico, se ha puesto algo de ella, pero en realidad pasa desconocida. Pero la Lola es una mujer de rompegradas y empieza por sublevarse contra algo que era una plaga para la mujer de su época, que le dijeran con quién tenía que casarse. Entonces su madre le tiene buscado novio ya, se tiene que casar con un fulanito, con el chulo, pero ella que quiere es al chato. Pues al final se impone y se casa con el chato. Y para eso tiene que sufrir una serie de vicisitudes, como que el chulo le roba la camisa para exponerla en público, dejarla en ridículo y así chantajearla. Pues me da exactamente igual. Y es curioso mostrar la camisa, la prenda interior como la camisa, era un escándalo, hasta el extremo que la obra se iba a llamar La camisa de la Lola, pero el empresario no lo consintió y hizo cambiar por La canción de la Lola para que la censura, es tipo inocente, ¿verdad? Para que la censura lo dejase pasar. La canción de la Lola tiene otros personajes también arquetípicos que merece la pena recordar, porque nos indica muy bien en esta obra pionera quiénes eran los protagonistas, ¿verdad? Que ya no eran en sí ni Guzmán el Bueno tirando el puñal, ya no eran los grandes, no, eran los vecinos. Los protagonistas de las obras del género chico eran su vecino, su portero, el tabernero. A partir de ahí aparecen ahí personajes arquetípicos. Uno de ellos no nos podemos imaginar hoy, es el memorialista. Fíjense, los filatélicos
muchas veces cuando ven un sello pegado a un sobre, no arrancan el sobre porque es una obra ya de arte, el sobre y el sello, todo junto, con la letra tan bonita, aquella letra inglesa de punta, y nos preguntamos, ¿pero es que la gente sabía escribir así? Pues miren, en los arcos de la Plaza Mayor, cada arco tenía su propio memorialista. El memorialista era quien escribía el sobre por un módico precio y la carta que escribían los que no sabían escribir. Entonces, este tipo de personajes hoy día es que no nos podemos ni imaginar siquiera, pero existieron. Otro personaje también arquetípico era el picador. En cierta ocasión tuve yo el atrevimiento también en una rueda de prensa donde estábamos con la gran Teresa Berganza y decía ella, dice, ¿cómo me gustaría a mí saber si Escamillo existió de verdad? Si fue un personaje real. Y yo hice así. Pues diga. Yo me permito aportar que Escamillo existió, pero no fue un torero, fue un picador. Personaje muy, también se recurre muchas veces en el género chico, por muchas connotaciones, desde las eróticas hasta la del tío soy derecho de la época, ¿verdad? Picador. ¿Cuántas veces nos han hecho reír? Yo recuerdo una gran figura, el gran barítono Tomás Álvarez, en Agua, Azúcar y Aguardientes, montándose a caballo en la silla, siendo el picador, con aquella frase tan graciosa, cuando han conseguido 100 pesetas los pobres y están empeñados los mantones de Manila y dicen, he conseguido 100 pesetas y conozco una timba donde si ganamos podemos rescatar los mantones. Y le dice, el que no las tiene, dice, jugamos tus 100 pesetas. Que ganamos, rescatamos los mantones. Que pierdes, pues entonces nada, ¿verdad? Y si eso se dice con gracia, aunque se haya oído muchas veces, te ríes siempre. El picador, otro personaje. El picador dice lo siguiente, a ver si me acuerdo de memoria. A los picadores le llevaban el caballo para que fueran a la plaza con él montados. Y dice el picador, desde que me traen el jaco para ir a torear, no sé si es por el candelo, se me aflojan los tornillos del sistema muscular. Es una forma de hablar que en el 19 en Cuba, por ejemplo, se utilizó mucho. Y el género chico también lo usa, creo que se llama estilo catedrático. Un hombre pues, más o menos incultillo, muy bruto, ¿no? Habla de una manera así muy resabia para aparentar más cultura de la que tiene, ¿verdad? Esto es muy frecuente también en los arquetipos del género chico. En Cuba se le llamó esto, en la cultura cubana, se le llamó estilo catedrático. Y en el género chico se usa mucho, ¿verdad? Junto a actitudes, se ha dicho también que el chotis tiene una serie de actitudes retadoras. A ver qué genialidad del maestro Solozábal, cuando ya ha pasado los tiempos de género chico, nos recuerda esta actitud retadora y chulesca del chotis cuando organiza un dúo entre tenor y barítono, donde hacen como que se pegan, pero no se pegan. Es un chotis retador. ¿Quién es usted, Mussolini, que no busca aquí lo que quiere? La del manojo de rosa, ¿verdad? Bueno, más imágenes de choque que se merecen todas las que le pongamos. Y curioso el personaje, curiosas sus indumentarias variadísimas, ¿verdad? Era hijo de un conserje. Nació en la céntrica plaza de la Villa de Madrid, aquí precisamente. Y ya desde los 8 años empezó a estudiar música, lo que desmiente que no tuviera estudios musicales. Este es el Madrid de aquella época. Madrid que nos resulta hoy entrañable. Es el Madrid del género chico. Con sus paseantes que van sin prisa ninguna por la calle, cruzan por el medio y no hay pasos de cebra, nada que se le parezca, y cada uno va por donde puede. Afortunadamente quedan fotografías muy bonitas de aquel Madrid, con sus toldos en el verano, en los barrios bajos. Y miren qué aglomeración. Ahí no había que hacer Madrid central. Miren cómo estaba el tráfico en la Puerta de Alcalá. 1855 prácticamente así. La ribera de Curtidor, un Madrid que todavía entrañamos y que no conoceríamos suficientemente bien si no fuera por el género chico, ¿verdad? En el género chico lo fundamental es el sainete. Tiene música y preciosa, pero el público que va a ver el género chico quiere que le cuenten una historia cortita, tampoco le compliquen mucho la cabeza, pero una historia cortita
donde se ría todo lo posible, que termine bien y después irse a tomar su cafetito con su media tostada famosa, después de haberse escuchado ahora. El sainete es parte fundamental del género chico y podemos dividirlo en sainetes madrileñistas, regionalistas, por ejemplo, el sainete aragonés, porque los que van llegando a Madrid, los personajes que van llegando a Madrid, generalmente los madrileños que llevan tiempo ya se ríen de ellos, pero se ríen, repito, sin ninguna acritud, es todo de broma. Y así aparecerá el baturro, que es tozudo, el paleto, que es bruto, el andaluz, culero, todas estas calificaciones injustas, pero sin embargo son tocadas todas por el viso de la gracia. Es un momento también en que España está padeciendo mucho con las guerras, primero con las dos revueltas de Cuba que culminaron en su pérdida, después también desangrándose en la guerra de Marruecos, y aparecen sainetes políticos y patrióticos también, después hablaremos un poquito de ellos. Aquí hay una repetición equivocada donde pone por segunda vez sainetes madrileñistas, debería decir sainetes andalucistas. Y también hay pasillos líricos. La diferencia entre sainete y pasillo es matizable. La gran escritora, señora Spin, dice que pasillo es más cortito, que va a pasar que la historia es más ligera, menor, y luego ya la revista, que es una serie de cuadros acompañados de música donde ya no se exige una historia. Y el género chico tuvo su gran catedral, un enorme teatro, un gran teatro, pero que el público de Madrid tardó en aceptarlo, porque estaba aquí al lado de Cibeles. Se lo decía al público que estaba muy lejos, estaba muy lejos del centro, le daba pereza ir hasta ahí, hasta la Cibeles al lado. Encima, parece que Madrid en los años, hablamos de los años 70, 1873, que es cuando se inauguró, parece que hubo una tremenda ola de frío en Madrid, y enseguida con el gracejo típico no se le llamó Teatro Apolo, sino Teatro al Polo. Y no quería ir porque estaba muy lejos, al lado de la Puerta de Alcalá, y encima hacía mucho frío. Pero claro que el Teatro Apolo se impuso. Y después de una primera etapa de teatro de versos, se inauguró con una obra de Calderón, Casa con dos puertas, madres de igualdad. Pasó por varias etapas, por varios, también, como no, pasó por ahí el gran Felipe Ducazcal, el de la banda de La Porra, pasó como empresario también por allí. Pero, ojo, no pensemos que solamente fue para género chico, porque, por ejemplo, en el Teatro Apolo se estrenaron Doña Francisquita y El huésped de Sevilla, primero. Pues entonces, el gran teatro lírico. Lamentablemente se perdió, fue comprado por un banco, después se nos dijo que iba a haber otro teatro Apolo en la plaza de Tirso de Molina, ¿verdad, querida María Dolores? Y hasta que Plácido Domingo había invertido mucho en ello y tal, pero al final fue un bluff. Pan y toros, una francisquita y poquito más, y aquello pues realmente Madrid no recuperó su gran teatro de Apolo. El interior debía ser lujosísimo, y además el Teatro Apolo, como el género chico constaba de obritas muy cortas, pues el Teatro Apolo no se limitó a dar 3, es que inauguró la costumbre de dar una cuarta, la cuarta de Apolo, que debía ser algo parecido a los programas de ahora de Telecinco, de televisión, porque el público que salía del Teatro Real se daba una vuelta por el Apolo a ver cómo iban vestidas las señoras, qué artistas iban por allí, en fin, el todo Madrid por allí. Algo muy ligado a la historia de Madrid. Esta es la puerta del Teatro Apolo, el día de función. Bueno, en el número 51 de la calle de Alcalá. Y vamos ya, y perdónenme las disquisiciones, pero ahora La Lola, la canción de La Lola. Chueca y Valverde, con Ricardo, en 1880. Prácticamente el inicio, la inauguración del teatro del género chico con música. Hermenegilda, la Menegilda, la Gran Vía, Chueca y Valverde, en este caso autor Felipe Pérez González, 1886. La Maripepa, la Revoltosa, Roberto Chapí y Carlos Fernández Sau, 1897. Y me he permitido poner en cuarto lugar a Pilar,
de gigantes y cabezudos, Manuel Fernández Caballero y Miguel Echegaray, 1898. Y ahora entramos ya en ello. La Lola, de la canción de la Lola, basa su grandeza en su capacidad y su fuerza para revelarse a lo que la tenían preparado, casarse con el hombre que no quiere. Encima tratan de ponerla en ridículo, enseñando allí su ropa interior, la camisa de la Lola. Bueno, pues le importa todo poco, se pone el mundo por montera, se subleva y se casa con el hombre que ella quería. La Menegilda, Hermenegilda de la Gran Vía. Esto requiere un estudio aparte. La Menegilda es una criada, como tantas que llegaban, sobre todo de las zonas más deprimidas de España, de Extremadura, de La Mancha. La Menegilda se ríe del mundo y se ríe fundamentalmente de su amo. Todos conocemos lo suficiente la letra, ¿verdad? Pero a lo mejor podemos recordar, bueno, yo creo que la podríamos cantar todos, ¿verdad? Pero empieza diciendo, pobre chica la que tiene que servir, más valiera que te llegase a morir. Porque si uno no sabe por la mañana brujulear, aunque su paradero. viva, Bien, lo de brujulear se refiere a la forma que tenían las criadas de la época de poder hacer unos ahorritos y tratar de salir de la miseria, que era la práctica de la sisa. Les pagaban tan poco, por no decir nada, que yo creo que las amas se hacían las distraídas. Y un poquito de aquí, un poquito de allá, ellos hacían unos ahorrillos. Pero esta mujer heroica, los ahorrillos que iba haciendo, le iban a servir para echarse novio, que era un soldado. Era otra de las formas del hombre humilde de entrar en la capital, el servicio militar. Si se enamoraban, los ahorrillos les servían para casarse y para formar una pareja estable en Madrid, que después tendría sus hijos. Había conquistado Madrid esa pobre mujer que venía poco menos que hambrienta de un mundo rural que no terminaba de hacer esa reforma rural que hizo falta en España durante todo el siglo XIX. Pero vamos a ver la letra, analicemos. Pero al darme el señorito la cartilla y el parné cuando se despedía, ¿de qué cartilla estamos hablando? No es de la cartilla de ahorros, no, porque los ahorrillos ella los escondería, pues como le dije yo el otro día a un bancario incapaz de gestionarme lo que llaman ellos la APP, para que yo pueda manejar mi humildísima cuenta, que digo, pero tiene usted que darle, yo le mando una clave, digo, mire usted, voy a hacer todos mis pasos, entre otros recibir mi pensión, por un banco, que lo llama el banco del calcetín. Digo, hay aquí un señor lindo que vende unos calcetines, me voy a comprar un par para guardar allí la pensión y no tener que pisar un banco, ¿verdad? Bueno, pues no pensemos que la Menegilda hablaba de la cartilla de ahorro, no, hablaba de otra cartilla y esto es trágico. Hablaba de la cartilla sanitaria, porque cuando llegaba una chacha a Madrid, ya se pueden imaginar que digo lo de chacha con todo el cariño del mundo, el señorito le pedía la cartilla sanitaria, le pedía que estuviera sana, porque España y Madrid en ese momento pasaba por una plaga, la plaga de la sífilis, y se trataba de evitar que el señorito, la lucha contra el señorito lo representó como nadie la gran Lina Morgan. Cuando llegaba no sé qué casa hacía, y el señorito tiene las manos largas. Porque uno de los problemas que tenía que pasar la pobre criada es que el señorito intentara pasarse con ella. Y estas heroínas no lo consentían. Mucho cuidado, que no tenía nada que ver con una prostituta. Eran mujeres que sabían dejarse guardar y dejarse valer. Y entonces la cartilla tenía que dejarla allí, tenía que demostrar que estaba sana y a partir de ahí pues a reírse del ama que quería abusar de ella y que no le pagaba lo suficiente, ¿verdad? Y hacía sus ahorritos ahí. Travesura, pues tomarse café con el señorito también, ¿verdad? Que quería estar por encima, pero verdaderamente lo que prevalece aquí es el feminismo de verdad con mayúsculas, el heroísmo, la fuerza de esta mujer, que yo creo que se merece todos los homenajes del mundo. Esa es la Menegilda, la Hermenegilda, ¿verdad? Una mujer capaz de conquistar la ciudad y de formar aquí una pareja estable
partiendo de cero, partiendo de un medio rural hambriento y que no caía de ninguna manera en la otra forma fácil de entrar en la ciudad, la prostitución. Pero ahí sí que el final era el hospital, por la calle. Maripepa, la revoltosa, tercera mujer a la que yo quiero que hagamos todos homenaje. La revoltosa es un típico ejemplo de la variante de género chico que podríamos llamar variante de Corrala. Conocemos todos sobradamente el argumento de la revoltosa, ¿verdad? Felipe es un cretino, obviamente, que no sabe valorar la mujer que tiene ahí al lado, la planchadora que tiene ahí al lado, porque ya estamos en otro nivel. Ya Maripepa es una planchadora. Allí, en el ambiente de la Corrala en que está, pues lo que le tienen todas las mujeres que andan por ahí es envidia, sencillamente, ¿verdad? Pero ella sabe imponerse, hay que ver cómo queda, ya lo dice el pobre don Candelas Aspitarte, cuando hace el ridículo, dice, ¿cómo ha quedado el principio de autoridad en el barrio? Dice el pobre, cuando Maripepa lo deja en el más espantoso de los ridículos. Maripepa ya es una trabajadora, ya es una planchadora. Pero es bonito aquí también ver cómo todas las demás mujeres del barrio, primero, evitan que se lleven a sus maridos y también evitan perdón, el adulterio. Es decir, lo que quiere todo el mundo ahí, toda la Corrala está pidiendo a voces que Maripepa y Felipe se casen y formen una pareja estable. Lo consiguen. ¿Pero quién lo ha conseguido? Lo ha conseguido la señora Gorgonia, lo ha conseguido la pobre infeliz aquella que tiene novia. Quien ha conseguido arreglar el tema es la Corrala entera. Es decir, no ha conseguido la sociedad que tiene esa forma de vida tan particular y tan exclusiva del género chico. Maripepa sale agigantada por su enorme personalidad y por otra parte, pues no está mal que la asociación que hacen todas las vecinas para dejar en ridículo a esos maridos o novios que, como bien dice el señor Gorgonia, no son hombres, son baulas. Una vez más, la mujer queda muy por encima del hombre. Pilar de Gigantes y Cabezudos. En este caso, el género chico es Miguel Echegaray, un gran escritor, aunque fue muy mal visto por los críticos de su época que le ponían verde, por sus connotaciones políticas, por quienes eran sus hermanos, pero que no es justo en absoluto porque fue un excelente escritor de libretos. En Gigantes y Cabezudos tenemos que hacer un análisis, si no estáis muy cansados todavía de escucharme, tenemos que hacer un análisis un poquito más detallado, tanto de la letra como de la música. Ya hemos hablado de la canción de la Lola, ya hemos hablado de la Meneginda, de la Gran Vía, y estamos con la Revoltosa, y pasaremos ya después a Gigantes y Cabezudos, con la Gran Pilar. Lo de Pilar es especialmente dramático, porque lo que denuncia es terrible. Lo que denuncia Pilar es que el 87% de las mujeres de Madrid eran analfabetas. Y no hay una forma más directa y más clara de denunciarlo que lo que hace aquí Echegaray y Caballero. El drama terrible de Pilar es que se ríen de ella, mejor dicho, pretenden reírse de ella otros arquetipos del género chico. El injustísimo arquetipo del andaluz fulero, que el fulero no tiene nada en absoluto, todo lo contrario, pero bueno, así, el baturro era cazurro y era testarudo y el andaluz era bueno. Y es el teniente el que se quiere aprovechar de su analfabetismo para traducirle mal las cartas que le manda su propio novio de Cuba. En las cartas, en realidad, el novio le dice cosas preciosas, bellísimas, pero lo que le traduce el sinvergüenza del sargento es, en primer lugar, que se ha casado con otra, pero como Pilar, arquetipo de la testarudez, baturra, se ha casado, ya se divorciará o ya quedará viudo. Pero al final el fulero tiene que decirle, es que se ha muerto. Que se ha muerto, no se lo cree. Y al final, esta pobre infeliz, cuyo analfabetismo le impide literalmente salir adelante en esa sociedad, se arregla todo como se suele arreglar en el género chico, por las buenas, sin acritud
porque el sargento se arrepiente, porque ella lo perdona, pero ha quedado ahí denunciada esta lacra social terrible que fue el analfabetismo femenino. Hay algunas cosas más que estudiar en esta obra, porque Miguel Echegaray fue criticadísimo por la prensa. Repito, por las connotaciones de su apellido. Pero Miguel Echegaray denuncia algunas otras cosas. ¿Recordáis la revuelta de verduleras, la que se forma allí, no previo al famoso si las mujeres mandasen? Bueno, es que eso estaba pasando de verdad. Es que los primeros movimientos de revuelta social con pequeñas manifestaciones, pero difíciles de hacer, donde algunas veces los guardias cobraban, venían hasta con coscorrones, eran revueltas llevadas a cabo por mujeres, y por mujeres muchas veces como ocurre en gigantes y cabezudos del mercado, también por verduleras, por mujeres verdaderamente de los puestos de la calle. O sea que Miguel Echegaray denuncia esto también en esta parte de la obra. Musicalmente, la romanza de Pilar, que algunas de las personas aquí presentes han interpretado de manera magistral, insisto que no quiero personalizar a nadie, pero a verlas, haylas, maravillosas cantantes que nos han hecho poner el vello de punta cantando estas romanzas. La romanza de Pilar también es muy significativa. El padre Federico Sopeña dijo en cierta ocasión que era la mejor romanza escrita jamás para la zarzuela, y aquí englobando género chico y género grande. Comienza con un recitativo terrible, donde ella se lamenta de una manera terriblemente triste, de que no sabe leer, y terminará de la misma manera. Y luego, una vez que se ha expresado con fuerza, en la parte romántica, la bellísima pieza discurrirá por el ritmo del vals lento, otra de las músicas que en ese momento entusiasmaban en Madrid, para volver, para terminar, quejándose de una manera verdaderamente lastimera. La Pilar de Gigantes y Cabezudos era la cuarta gran mujer que yo quería sacar aquí en este homenaje, donde se hace una tremenda denuncia del analfabetismo. Por supuesto que hay muchísimos otros ejemplos. Hay momentos que no sabemos por qué, si es que la cabeza del pobre Carlos Fernández Sauz, que terminó víctima de la locura y del pesimismo y de la depresión, o que habían cambiado los tiempos, pero en la chavala, la protagonista, Concha, es un personaje terriblemente dramático y que termina muriendo en medio de una escalera. Hay muchos otros casos, pero para mí, la rebelde Lola, la imparable Hermenegilda, Pilar, con su tremenda drama de que no sabe leer, y la Maripepa, imponiéndose en una corrala a un hombre que evidentemente queda muy por debajo de ella, pues son estas cuatro heroínas que me hicieron a mí, hicieron que se pusiera aquella índole cuando dijo el pobre muchacho que la zarzuela era machista. No solamente la zarzuela no es machista, sino que la zarzuela y el género chico en particular, vuelvo a decir que quizá como el retrato más fiel que se le ha hecho nunca a una generación, pone a la mujer en su sitio. En el sitio que tienen las mujeres en aquellas sociedades donde la vida es muy dura y donde se trata de afianzarse. La mujer en este caso, como pionera, ocurre igual también en las obras cruzando el charco, que decían los castizos, que se refieren al oeste americano. Esa mujer imprescindible para sobrevivir en aquel medio es mucho más heroica que el pistolero. Puccini lo demuestra también en esa obra, que estaba pidiendo que se adelantara el cine porque estaba pidiendo una película, La Panchura de West, donde la mujer es también la gran heroína, la heroína por excelencia, ¿verdad? Bueno, el vestido de la mujer de aquella época ya es algo también bellísimo, prodigioso. Es un vestido, como decía un castizo, que hoy también yo elogiar la belleza de la mujer, es decir, tienes tu cuerpo para desenroscar bombillas, es decir, evidentemente estiliza de tal manera el cuerpo de la mujer, que es uno de los vestidos regionales quizás más bellos, y encima si lo completamos con la flor en el pelo, posiblemente más eróticos. Pero había otro tipo de vestimenta para una mujer no menos bella,
Y estoy pensando de propina en otra gran mujer, la señora Rita. También me decía en una ocasión una autoridad con la que yo, antes de llevarle la contraria, que se la llevé, me dio muchísimo respeto, que decía que esto de señal, que son invenciones, que yo lo he oído, que en mi casa, cuando yo era niño, vivía la seña Antonia, me había sacado un niño del hospicio, que era una bellísima persona. Ojo, que lo de señal es una forma de respeto que fue tan real como la vida misma, ¿verdad? Pero yo cuando se ha resucitado las verbenas y veo tantas mujeres que van allí pues con su atavío del vestido típico madrileño de la época, he hecho falta que las mujeres ya se dice que la belleza de la mujer no solamente no se pierde con los años, cambia y en muchos casos mejora muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no reivindicar también, en vez de una señora de 60 años con ir vestida así, ¿por qué no se pone también de moda en la verbena la preciosa vestimenta de la señora Rita, con moño y toquilla? Una vestimenta preciosa también. Bueno, no sé si me estoy extendiendo demasiado, pero sí quería hacer también una revisión, un homenaje, ¿por qué no decirlo bien claro? Volviendo a la carta de Pilar, a esos soldados españoles que salían los pobres, acompañados por la marcha de Cádiz, hasta el extremo, que se prohibió y la resucitó después otra vez Primo de Rivera, y salían acompañados por esa marcha a luchar un sitio que no conocían, que les era completamente desconocido, del que los políticos españoles no tenían la menor idea ni lo trataban con la menor sensibilidad, que era la Gran Guerra de Cuba, donde se perdió el patrimonio imperial español. Estos soldados que venían de Rayadillo también intervienen en Gigantes y Cabezudos. Y en su marcha patriótica, al fin te veo, Ebro famoso, pues como se haga bien, se pueden soltar algunas lagrimitas entre el público, porque verdaderamente el tema tiene una ternura y una belleza extraordinaria. Entre ellos viene el novio de Pilar, y todo va a terminar bien, ¿verdad? Pero los conflictos, primero los conflictos entre nosotros, porque si me permiten la anécdota, cuando se inauguró, esto es antes del género chico, pero cuando se inaugura el Teatro de la Zarzuela en el año 1856, había una enorme ilusión porque asistiera Su Majestad la Reina Isabel II, que era melómana y que cantaba, por lo visto, pues debía cantar doña Isabel de forma parecida a cuando he cantado yo, que me han tachado aquí de gran barítono. No, debía cantar una cosa así parecida a mí cuando me he atrevido a ponerme delante de un piano. Perdónenme un paréntesis. Mire, yo me he puesto algunas veces como aficionado delante de un pianito y tal, y de jovencillo pues me gustó también aprender a darle 4 capotazos a una becerra y siempre he dicho que yo no podría ser jamás ni crítico de lírico, ni crítico taurino, porque el ponerme delante de un pianito para dar allí 4 jartillas y el darle 3 mantazos a una becerrilla me han demostrado lo dificilísimo que es eso, y jamás lo criticaría. En los 10 años es que con María Teresa, mi santa y paciente esposa, hicimos un programa lírico, un programa de zarzuela. Yo siempre dije, cuidado, que esto no es un programa de crítica de zarzuela, es un programa de exaltación de la zarzuela. Porque con lo maltratada que está, que nos lo ha olvidado, todos los que nos dedicamos a él, tenemos, creo yo, la obligación de defenderlo. Si hay problemas, si no nos gusta, bueno, casi mejor lo hablamos entre nosotros, es que no están los tiempos como para que seamos los primeros que echemos tierra encima del asunto, ¿verdad? Entonces, volviendo otra vez a este tema de Gigantes y Cabezudos, la vida española estaba amarrada por ahí. Y cuando se inauguró el Teatro de la Zarzuela, todo el mundo esperaba que la reina, gran melómana, asistiera. Menuda desilusión que no fue. Y la realidad es que estaba en su palacio, había ofrecido una recepción a ver si conseguía que no se pelearan por enésima vez Narváez y O'Donnell. Se enteró de que estaban preparando otra sonada, uno y otro, y allí los invitó a merendar para apaciguarlos. Por eso la pobre no pudo ir al Teatro de la Zarzuela. Perdón, sí, al Teatro de la Zarzuela. Bien, es verdad que luego lo compensó yendo, por ejemplo, al Juramento, la gran zarzuela de Gaztambide, fue 27 veces. Aunque también se dice que influía
Había un galán allí porque cada señora, desde la reina hasta la última señora, pues les llevaba a verla. Era el gran barítono Tirso de Obregón. Tirso de Obregón. Por lo visto, además de guapo y de cantar muy bien y tal, era un poco fato. Y nació en Tirso de Molina. Perdón, nació en Molina de Aragón. Y por eso dijo de él un periodista, dijo en verso de prestigio, sin razón, presume Tirso Obregón. Y ayer dijo a la vecina que era Tirso de Molina de Aragón. Para ver a este ahorita parece que fue 27 veces su majestad la reina a ver el juramento, ¿verdad? Pero a la inauguración no pudo ir porque había problemas de asonada y había que intentar poner paz, lo cual consiguió. A partir de ahora ya tengo muchísimo miedo de ponerme pesado, por no decir pesadísimo, ¿verdad? Entonces he hecho el homenaje que yo quería hacer, ¿verdad? Y volviendo otra vez para terminar con el gran Chueca en una de sus originalidades, pasearse por Madrid. Qué personaje, qué entrañable, qué hombre del pueblo. A mí me gusta mucho, aunque el final sea un poquito... Me gusta mucho decirle a los jóvenes que cuando moría uno de los grandes compositores de zarzuela, su entierro se convertía en una manifestación popular incomparable. Ningún político, ningún hombre de ciencia conseguía convocar al pueblo entero, a tal número de personas como conseguía hacerlo el mundo de los grandes autores de música. Tanto Amadeo Vives, como Bretón, como el mismísimo Barbieri, como Chueca, concitaron tal entusiasmo popular. Bueno, ¿y qué vamos a decir del maestro Guerrero? ¿Qué vamos a decir del maestro Guerrero? Aquellas músicas, la polca, el chotis, la habanera, que eran las músicas. Por cierto, hago un paréntesis sobre el cortejo funerario de don Federico, para decir que las músicas de la zarzuela tienen del género chico, tiene también una particularidad. Es que no eran músicas madrileñas, ni siquiera españolas. Las músicas del género chico eran la polca, por ejemplo, la polca, que venía de Polonia, el scotis, chotis, que venía de Alemania, se había originado en Escocia y pasando por Alemania llegó aquí. La habanera, que es una derivación de la contradanza española gestada, incubada en Cuba. De hecho, de las músicas de Chueca, ninguna de ellas tiene nada de español. Se había puesto de moda, tampoco sé muy bien por qué, pero se había puesto de moda a principios de siglo los salones de baile, y en esos salones de baile, una moda parecida a la que luego ha habido con los bailes de salón también aquí en España ahora, en esos bailes se bailaban danzas importadas, fundamentalmente la polca. Por cierto, el maestro Guerrero, siempre tan oportuno, en el año 1944 nos recuerda la fiebre de la polca que había en aquella época. Enséñame a bailar el ritmo polonés, con un estribillo graciosísimo. La polcaca, que vino de Polonia por ferrocarril, la polcaca, se bailan los salones desde el mes de abril, decía el maestro Guerrero del año 44, recordando lo que había sido aquella fiebre tremenda. Pero pues Chueca, por ejemplo, es el rey de la polca, danza polaca que vino por ferrocarril, que decían los guerreros un siglo antes. La habanera, el chotis. Fíjate que también dice, aunque te gusta bailar el chulesco chotis al estilo de Madrid. Quiere decir que había un estilo propio de Madrid para bailar el chotis, que era ese estilo retador. Te daba así, no de tanto, le daba acá. Entonces, claro, cuando lo canta algún barítono a Milo, que además de gran barítono es hombre fuerte, pues parece que se va a comer de verdad el tenor. Pero al final no pasa nada, todo se queda en algo retador. Muy bien. Terminando, estos personajes no pueden ser olvidados. Es como si Austria y Alemania olvidaran a Beethoven y a Mozart. Esto es un crimen. Es decir, desde que se impuso en España en los años 60
movido lógicamente por multinacionales que ponen en juego mucho dinero. Desde que se impuso el pop británico, el pop anglosajón, España cometió un crimen que no ha cometido, creo, ningún otro país de Europa, que es olvidar sus raíces musicales. Olvidar, por ejemplo, el maravilloso género chico, olvidar la zarzuela, que es algo valiosísimo. En este momento sé que se está luchando mucho por conseguir que la zarzuela sea declarada y considerada patrimonio universal inmaterial. Parece que he tocado mucho tiempo en el cajón de los sucesivos ministros que han ido pasando y que ha habido nombramientos, pues hombre, que uno no puede dejar de pensar que la zarzuela a lo mejor se lo merecía también, como por ejemplo la alpargata, que ha sido uno de los nombramientos que ha habido, ¿verdad? Con todos los respetos, y me parece más justo. El mimbre, el esparto. Parece que estamos a punto de conseguir eso. Y si eso se consiguiera, es muy posible que la zarzuela se revitalizara. Y a estos críos que no conocen nada en absoluto, tampoco es cuestión de metérsela a tornillos. No. Por lo visto, es fenómeno frecuente en Europa que la juventud culta olvide el mundo de la música clásica, digamos, se van pues eso, de discotecas, de todo lo que hay que hacer también en esas edades, y que no lo haga también es un ejemplar raro, ¿no? Pero que luego después, cuando han llegado ya a una madurez, rondando los 30 años, entonces vuelven a fijarse en otros tipos de música, y es cuando se hacen los grandes adictos a la ópera en sus respectivos países, ¿verdad? En España han faltado cosas. Ha habido también dos momentos muy importantes. Uno de ellos que la generación del 98, amargada por todo lo que había pasado, y pues renegó de la zarzuela. Con la excepción de Pío Baroja, que después con el maestro Solozábal hizo esa maravilla, esa belleza de zarzuela cortita que se llama Adiós a la Bohemia, que decía por lo visto Enriqueta Serrano, la esposa de Solozábal, cuando decía Solozábal, vamos a poner Adiós a la Bohemia, y decía ella, querrás decir adiós a la taquilla, porque no la taquillera, ¿verdad? En esa excepción, la generación del 98 no quería saber nada del español, quería cosas, y tampoco lo tomó en serio la generación del 27. Es posible que esas dos deserciones fueran parte de las razones por las que la zarzuela no se revitalizó durante esa primera mitad del siglo XX lo suficiente y dejara el terreno abonado para que la llegada del pop británico, con su inmensa mercadotecnia, hiciera que varias generaciones, incluso de personas muy cultas, se olvidaran de la zarzuela. Creo que el fenómeno no tiene parangón en el mundo, y un país no ya se avergüence, sino que no conozca, ni idea, no tienen ni idea de este patrimonio impresionante. Bueno, mientras estemos aquí, pues por lo menos cumpliremos lo que yo decía al principio. Seguimos la orden del maestro Chueca de dejarle dormir. Ya podía dormir tranquilo, con la enorme calidad personal que debió atesorar, ya podía dormir tranquilo el pobre, pero lo que no le vamos a dejar de ninguna manera es morir, porque no vamos a dejar morir el género. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención en una tarde tan lluviosa. He sido seguramente muy pesado, pero ha sido un grandísimo placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Siendo que en esta casa es donde nació Federico Chueca, por supuesto que no le vamos a dejar morir de ninguna de las maneras. Y es más, saben que hay un proyecto abierto en la Sacramental de San Justo, que es el lugar donde está enterrado, para rehabilitar su tumba, que está en un estado bastante lamentable. Y la madritense pues está mirando la manera de colaborar con este proyecto, que es un proyecto costoso, porque se quiere rehacer completamente, dado que el material con el que está hecho no permite una rehabilitación muy efectiva, así que se va a hacer de cero tal como era. Vamos a ver si el proyecto sale adelante y podemos honrar a Chueca como es debido. Muchas gracias. Un querido amigo, tampoco lo quiero significar, pero está presente. Además, si quiere decirlo él, con muchísimo gusto le pasamos el micrófono. Alguna vez en la radio hemos dicho que en ese barrio
madrileño popular de Chueca. ¿Quieres decirlo tú, Juan? No, lo digo en tu nombre, porque sería estupendo que en la estación de metro de Chueca, igual que ocurre en la estación de Goya, o la estación de Velázquez, haya también una iconografía, hay unos carteles, unas pinturas, ¿no?, que recuerden allí quién fue Federico Chueca, que para personaje popular y para hombre del pueblo, él, sin duda ninguna, sería precioso. Y yo creo que podíamos ponernos en marcha también. Yo lo he dicho varias veces en la radio, Juan, mi querido amigo Juan, lo ha comentado alguna vez en la radio con nosotros también, pero creo que merecería la pena. Bueno, abrimos una breve ronda de preguntas y, bueno, de comentarios sobre esta charla de esta tarde. Adelante, ¿quién rompe? A ver. Sí, mejor usáis ese otro. Eso es. Pues yo lo rompo, Adelante. porque es la primera vez que vengo, que no conocía esta casa, Pues a bienvenida. Los Ángeles y a Sony, que son mis amigas, pues que nos ha traído. Y bueno, y a Carmen. Pero ponte el micro. Perdón. Y entonces me ha encantado. Le sigo en la radio. Hace muchos Pero años. ponte el micro. Al micro, por favor. Perdón, que no estoy acostumbrada. Que le sigo en la radio todos los fines de semana y me encanta. Oye, Muchísimas pero gracias. hace años. Muchísimas gracias. Mire, eso que le está pasando a usted ahora, cuando uno hace una entrevista, pasa, es frecuentísimo. No sé cómo ponerlo, ¿verdad? Muchísimas gracias por lo que ha dicho. Vale, lo siento. Perdonen. Todo lo contrario. ¿Alguien más se anima a hacer algún comentario? Bueno, Miguel, como siempre, me ha encantado, yo que soy zarzuelera pura y dura de toda mi santa vida, me ha encantado lo que has dicho, me ha encantado porque hay cosas que a lo mejor yo, fíjate que habré hecho y habré cantado muchas veces lo que habéis puesto ahora en mí, pero no me he dado cuenta yo de cómo lo estás montando y cómo lo has llevado tú, a lo mejor no me he dado cuenta de los personajes que tantas veces he hecho. Y la verdad que me encanta, me ha encantado, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ya sabes cuánto te quiero y cuánto te admiro. Y yo a ti. Cuando hablo de lo que supone para mí que me hagáis un huequecito a vuestro lado y haber podido conoceros personalmente, quiero también hacer un recuerdo aquí, que es precisamente a un grandísimo amigo, una persona queridísima por mí, que fue quien me introdujo en este mundo, que es el lamentabilísimamente fallecido recientemente en novela trágica, mi queridísimo amigo, el gran barítono Antonio Vagar. Bueno, Antonio, lo de Antonio es punto y aparte. Para mí sigue siendo una persona que no ha muerto. Quiero recordarlo aquí también, igual que hemos dicho de Chueca, tampoco le vamos a dejar morir los que hemos querido. Exactamente, justo. ¿Queréis alguien? ¿Alguien más? Adelante. Te voy a decir una cosa, Miguel. Pienso que la zarzuela, en general, todo es a favor de la mujer. Porque mires donde mires, voy a empezar por la casa, por la del Soto del Parral, y terminando por los claveles, no me digas que todo no está a favor de la mujer. Gracias por incluirnos en tu pensamiento, en tus charlas, en tus cuentos, en tu memoria, y por dignificar de una manera tan grande este género tan nuestro. Gracias, Miguel. Me puede dar mucho miedo, yo no sé. Lo único que puedo decirte es que estoy de acuerdo con la trave, para mí trave, travesera, que me he enterado de cosas que yo no sabía. Por ejemplo, lo de la Hermenegilda, ¿no? Hermenegilda y lo de la cartilla. Con la de veces que yo lo he representado esa obra, pero miles y miles de veces, y ahora es cuando me he enterado yo la cartilla, ¿qué era la cartilla? Yo, Fíjate, muchísimas gracias. o sea, he aprendido, ahora, a mis años, fíjate lo que he aprendido gracias a ti. Muchísimas gracias. Mira, yo estas ideas también, he tomado buena nota de un libro precioso sobre el género chico de Carmen Ruiz del Moral. Carmen Ruiz del Moral, en su obra El género chico,
hace una verdadera exaltación de estos temas, hace un análisis profundísimo, mucho más profundo que el que he podido hacer yo en unos momentos aquí del personaje de la Menegilda. Por cierto, Amparito, decíamos que es tan vivo el género chico, molestó de tal manera a las señoras este parlamento, el tango, por cierto, paréntesis también, el tango de la Menegilda, que en realidad el concepto de tango se confunde en el siglo XIX con el de una nueva música que viene de América, la habanera, tango habanera. El verdadero tango, el tango argentino, el tango porteño, lo traerá ya bien en el siglo XX el maestro Guerrero en los Gavilanes. Hablamos de ese tango habanera. Entonces, el personaje es verdaderamente delicioso, pero molestó tanto a las señoras, y prueba de que el género chico era algo tan vivo, que hubo que hacer una segunda letra, que también algunas de las presentes han cantado con gracia, porque la gracia, el problema de la gracia, Amparito, que tú tienes de esa manera, que es salieron nadie como tú. Gracias. Nadie como tú ha hecho, sé que también has sido una grandísima soprano, pero nadie como tú ha hecho el papel de tiple cómica en la zarzuela. Eres la número uno, sin duda. Sin duda. Por favor. No, por favor, gracias. Bueno, es que me quiere mucho. Pero de no olvidarlo. Lo sabe. Gracias. Bueno, pero molestó de esta manera que hubo que hacer una segunda letra. Cuidadito con la segunda letra. Sí. Porque decía yo hace un momento que en el género chico la broma excluye la actitud. Todo se dice de broma. Hombre, la Menegilda dice cada cosa, pero total, ¿qué dice? Porque se va a tomar café con el marido. Pero ojo lo que le dice, la llama fea, pobre, la llama, que tiene bigote, le dice que tiene bigote, la llama pendón, un pendón que es de al lado de Bilbao, la llama ladrona, le dice que le han quitado los pendientes del azabache superior. Y el ama la registra el baúl, que también... Pero eso era muy normal en aquella época. Era normal, y aparte el marido, y al final ya le quita el marido, imagínate ya. O sea, que no hay... Que a muchas le vendría muy bien que la quitaran al marido. Lo ven como tiene que cantar. Entonces el ama se ceba de una manera que rompe ya esa especie de pacto de que en el género chico no haya maldad. Es que la pone verde, de verdad, ¿eh? Mientras lo de la Menegilda está en el género chico, que es muy gracioso, ¿verdad? El ama se pasa un poquito. Lo que pasa es que se pasa con gracia, y aquí no, con gracia se permite todo. Aquí como con mala sombra no se puede decir ni una palabrota, ¿verdad? Pero con gracia pues todo está más o menos permitido, ¿verdad? Pues sí, este estudio de Carmen Ruiz... Miguel, emprézanos para otra charla, por favor, que nos hemos quedado con ganas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo esto de hablar en público, pues la verdad es que no lo busco, pero cuando alguien me invita, nunca me niego, porque yo soy el primero que me lo paso muy bien. Yo soy el primero que me lo paso estupendamente. Y no digamos ya que estoy entre amigos de la categoría que sois vosotros. Entonces ya es una verdadera delicia. Por eso lo agradecido también. A ver, tenemos otra pregunta al fondo. Vamos a ver. Muy buenas. Yo siempre me pongo muy nervioso con estas cosas, pero no puedo evitar hablar, que es otra de mis manías. Primero, gracias por la charla, que como siempre como se dice mi queda, que te siento, me sabe a gloria y me sabe a poco. Gracias. No, gracias de verdad. La temática, maravillosa. Me gustaría, quizá, como Alicia de Nieves en otra ocasión, que habláramos de las compositoras, directoras de orquesta, y no sé si escritoras, que creo que también, que han aportado mucho a la zarzuela, ¿verdad? Ya lo creo. Y nada, y simplemente recordar que en cuanto a la valía de la mujer en el género chico, en este caso, como has hablado de la zarzuela en general, pues tenemos aquí, a vista de nuca, y con mascarilla por delante, por si fuera poco, a grandes mujeres que han hecho y que hacen una gran labor por la zarzuela, desde distintos puntos de vista. María Dolores Travesero, maravilloso soprano, Nieves Fernández de Sevilla, productora, escritora, Amparo Madrigal, una diosa,
Y no sé si veo... Es que Pilar Abarca. Pilar Abarca, pues es que no veo. ¿Está Pilar? Allá al final. está Pilar ahí. Imaginad qué equipo titular, ¿no? De cualquier equipo de fútbol. También diría Ana Mestizo que siendo tan joven no se le ocurre otra cosa que formar una fundación que se llama Zarzuela Colombia para difundir el género lírico español desde Latinoamérica hasta todo el mundo. Entonces, tenemos aquí un ejemplo grande, gracias a ti, Miguel, de mujeres que hacen y seguirán haciendo por las zarzuelas, por las que os pido un cariñoso aplauso. Muchísimas gracias, querido Antonio. También me has permitido ver a Pilar Abarca, a la que no había visto hasta ahora y a la que tengo enorme admiración y cariño. A Liliana no tenía el gusto de conocerla, bueno, no solo en persona. Y efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero compositoras y escritoras en el tiempo de Genocidio lo tenían dificilísimo. Pero claro, fíjate lo que acabamos de comentar, el drama terrible del analfabetismo de la mujer, y el trabajo que les costó a las pioneras en empezar a reivindicar también todo esto, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias. De entrada os agradezco mucho también que hayáis venido vosotros. Cuando han dicho que soy un gran barítono, ¿qué habrás pensado, Dios mío? Cada uno en su tema. Deja, no. Muchas gracias, muchas gracias. Miguel, yo te agradezco muchísimo las palabras que has dedicado al género chico, te lo agradezco muchísimo, pienso que esto te dirá de... No, gracias. No se me va a quedar de la mano. ¿Se me oye? Sí. Tú vocaliza. Pienso que esas conferencias deberían alargarse en otras, porque es una maravilla pensar que se da a conocer la música española, cosa que se está perdiendo. Porque la gente cree que el folclore español es la pandereta, el traje de lunares y la guitarra. El folclore español son las costumbres españolas, los vestidos, las canciones, los muebles, la forma de trabajar en el campo, todo eso constituye el folclore español. Eso se está perdiendo. Hoy estamos viendo en la radio que van a poner otra vez, por enésima vez, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo de Beethoven, la novena sinfonía de Beethoven. Resulta que la novena sinfonía de Beethoven se está poniendo cada 2 por 3 y no se pone nunca, jamás en la vida, la música tan maravillosa que tiene Bretón, incluso con esto... Con sus óperas. Con una sinfonía maravillosa que tiene Bretón y no se pone. Eso se está perdiendo y se debieron de dar conferencias de estas para que de verdad la gente conociera lo que es lo español. Yo soy fanática de España, que duermo con una bandera de España en la cabecera de la cama para que cuando me muera me la pongan encima. Te voy a contestar despacito. Vamos a ver. Te voy a contestar despacito. Primero sobre la escena final de Lobby. Te voy a decir lo que dice Don Generoso. ¿Te acuerdas cuando le dice a la pareja de amos de Rosa de Azafrán, el día que yo me muera, heredaréis mi hacienda? Y ahora viene lo que te dedico a ti. Pero no sé qué decir, porque siento en mí algo de inmortal, dice Don Generoso. Pues eso sentimos nosotros. Mira, volviendo otra vez. Mañana, por cierto, vamos a ir con gran expectación al estreno de Tabaré. Al estreno de Tabaré en el Teatro de la Zarzuela, una de las 9 óperas que escribió Bretón. Y comentábamos también en la rueda de prensa algo patético, que Bretón nunca asumió que la verbena de la Paloma le había lanzado al mundo. Él en sus últimos años quiso ser, como casi todos los músicos de su época, quiso ser Wagner, y sus óperas son wagnerianas, seguramente bellísimas. A ver Tabaré que nos depara, pero por ejemplo en Tabaré hay una serie de danzas indias y parece que él decía siempre que antes de escribir nada, que él no escribía nada si no lo conocía. Entonces cuando escribió en La Dolores, se pasó una temporada en Calatayud. Cuando escribió Garín,
se pasó una temporada al lado del monasterio de Montserrat. Y por lo visto, el gran Martín Zorrilla, el autor del gran poema épico lírico de Uruguay, que tenía esta obra Tabaré escrita, fue el que le pinchó, le escribió, le mandó textos para que hiciera una ópera sobre Tabaré. Y él dijo que si no iba a América, no la escribía. Entonces hubo que esperar que hiciera su único viaje a América, lo único que hizo el maestro Bretón, con una compañía de ópera que iba al Teatro Colón, y allí se inspiró, violas, paró un momentito en la bahía, iban a Buenos Aires, al Teatro Colón, o sea que pocas él lo iba a ver, pero bueno, paró el barco un momentito en la bahía de Santos, y ahí vio las palmeras y ya escribió Tabaré. Pero en esas óperas donde tanto entusiasmo puso Bretón y tal, parece que no le sentaba bien que le dijeran que era inmortal por la Verbena de la Paloma, y desde luego. Es una joya mundial la Verbena de la Paloma, eso está clarísimo. Bueno, cosas que pasan. Estoy de acuerdo, porque hay una cosa que a mí me desespera mucho. Los cantantes de España, españoles, cantamos zarzuela con todo el amor del mundo y además es una forma maravillosa de cantar. Pero hay cantantes de zarzuela que después de haberse hecho su vida en la zarzuela se han pasado a la ópera y ya no quieren saber que antes estaban en la zarzuela. Y cuando se les recuerda, ¿tú te acuerdas cuando hiciste Luisa Fernanda? ¿Yo? Y eso ocurre. Sí, es un diseño complejo. Mira, a ti también te digo, ahora en tu faceta, perdón, ahora en tu faceta, querida Lola, no de la grandiosa soprano que eres, sino en tu faceta sufridísima y dificilísima de directora de compañía. Sí. Y muchas veces, me acuerdo una vez que vino una señora a decirte, después de una representación formidable que habéis hecho, y me dice, muy bien, lo han hecho con mucha dignidad. Y dice, pues bueno, lo hemos hecho con mucho más que dignidad. Sí. Es que esa palabra de dignidad la tenía yo metida en el corazón. Sí, con tu fuerte personalidad de decir las verdades. Entonces, cuando muchas veces también se habla de zarzuela con dignidad, y se piensa que la zarzuela, por ejemplo, la inocencia del género chico, que tiene que hacerse con grandes representaciones, enormes escenarios, convirtiéndolo en un espectáculo internacional, un musical, y parece un musical. Bueno, entonces yo me acuerdo también de Alfonso Nieva, que tiene un discurso precioso de ingreso en la Real Academia, que dice sobre el género chico, dice, yo lo comparo, bueno, dice primero que muchos grandísimos músicos españoles que estaban acomplejados con querer hacer la ópera sobre Guzmán el Bueno, dice, tirando el puñal, ¿no? Y muchos grandes músicos españoles que actuaban acomplejados cuando buscaban la ópera española, cuando les salía un contratito para hacer algo de género chico, se sentían maravillosamente espontáneos, y es cuando daban de verdad toda su gracia y su salud. Y dice Nieva que yo al género chico lo comparo con la inocencia de un teatrito de cartón de un niño, que con 4 cartoncitos, recordemos que en el género chico muchos teatros económicamente pobres, pues tenían un telón de bosque, otro de pueblo y otro de interior, y con eso cada 15 días cambiaba. Bueno, que ese complejo también de confundir que la zarzuela, y en particular el género chico, tenga que tener enormes, complicadísimos y carísimos montajes, que no, es que no es problema de dinero, es problema de gracia y de autenticidad, y que con muy poquitos medios se pueden hacer maravillas, como te lo digo aquí, que estás haciendo las cosas formidables que estás haciendo ahora. Entonces, lo del teatrito de cartón de Nieva me parece una figura preciosa. No hace falta más. La imaginación al poder. La imaginación. Y sobre todo eso que me permitía yo elogiar hace un momentito a Amparito, que no se puede comprar en ningún sitio, es la gracia. Porque la gracia, pues lamentablemente no está a la venta. Y muchos que no lo tienen quieren suplirlo con enormes, fastuosas representaciones, que no es eso, que ni la zarzuela ni el género chico es eso, que la dignidad no tiene nada que ver con presupuestos carísimos, que la dignidad es... Aunque de verdad que no me importaría que me lo dieran. Bueno, yo antes de cerrar el acto, que vamos ahora por aquí un pequeño obsequio para nuestro ponente, bueno, un gran obsequio en realidad, ahora lo van a ver,
Quería decir una cosa, Miguel. Has venido a hablarnos de las grandes mujeres en la partitura y en el libreto, y resulta que nos hemos llevado la sorpresa de que las mujeres de Rompe y Rasga estaban en la sala. Sí, sí. Totalmente. Bueno, pues lo primero vamos a entregarte un pequeño obsequio, que es un gran obsequio porque es un libro muy voluminoso. Se llama Madrid en sus planos 1622-2001. Qué bonito, Un ¿no? libro maravilloso Sí. del cual te hacemos obsequio para agradecerte la ponencia de hoy. Que este libro lo tenemos gracias a la donación de la imprenta municipal, que es de rigor decirlo. Así que bueno, para recordar tu paso por la Matritense, que espero que no sea el último, Pues, y que continuemos hablando de... Del gobierno. Sí. muchísimas gracias a vuestra disposición y muchísimas gracias. Es una preciosidad y bueno. Y luego, si nos haces el honor de firmar en el libro de honor de la Matritense, para que quede constancia del día de hoy. Vamos a buscar alguna. Pues nada, mientras Miguel firma, agradecerles su presencia, decirles que estos momentos como el que se ha creado esta tarde aquí son bastante habituales para los que visitan la Matritense, así que les invito a que vuelvan por aquí, porque tenemos charlas. Aquí desde luego no nos va a entrar el complejo de defender la zarzuela en absoluto. Vamos, no podemos dejar de lado el hecho de que Chueca nació aquí, en esta casa. O sea que, por lo tanto, aquí seguiremos aunque nos llamen folclóricos, como alguno me ha llegado a decir, aunque no lo sé. O zarzueleros. O zarzueleros. Gracias a Dios. Y simplemente recordarles, el próximo día 7 es el próximo acto que tenemos en esta sala. Es un acto en colaboración con la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, si les interesa la heráldica y todas estas cosas. Es el momento de venir. Es una institución también bien castiza y que realiza sus actos aquí. Y el día 8 de marzo tenemos música nuevamente con... Ya empiezo a no ver. 6 grupos de música de cámara del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid interpretarán obras clásicas de... Estoy empezando a no ver de este libro. Mozart, Danzig, Schubert, Castelnuovo Tedesco, Hindemith y Piazzolla. Así que, si les apetece, aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día.